¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la fe se vuelve un arma de control absoluto? Caminas por pasillos oscuros, con la respiración contenida, escuchando campanas que marcan cada segundo de tu condena. Cada mirada que te sigue te recuerda que tu libertad y tu voz han sido arrebatadas. Hoy descubrirás cómo un sistema que prometía protección convirtió a niñas inocentes en víctimas invisibles, y cómo la historia sigue ocultando su sufrimiento. Bienvenido a Sombras del Medievo. Suscribirte aquí no solo te mantiene al día con historias que pocos se atreven a contar, sino que te integra a una comunidad que comparte el mismo interés por lo que la historia quiso esconder. Cuéntame desde qué lugar del mundo nos escuchas. Me encantaría leer cada mensaje y responderte personalmente. En 1493, Anna Müller tenía apenas 12 años cuando sus padres la entregaron al convento de Santa María Magdalena en Trier. La decisión se presentó como un acto de devoción y previsión, educación religiosa, formación moral, un futuro seguro bajo la tutela de la Iglesia. Sin embargo, detrás de estas palabras oficiales se ocultaba una práctica común: asegurar alianzas familiares, controlar la dote de la niña y consolidar la influencia del convento en la ciudad. Para Anna, aquello significaba un encierro sin retorno, la pérdida inmediata de su infancia y de su voluntad. Al cruzar el umbral del convento, la joven fue recibida con frialdad. Las monjas mayores y el abad dictaban cada movimiento de su existencia: qué comer, cuándo dormir, cómo rezar. La obediencia absoluta no era solo esperada, era exigida mediante humillaciones y castigos físicos que convertían cada día en una prueba de resistencia. Las pequeñas transgresiones, desde derramar agua hasta murmurar un pensamiento propio, eran respondidas con golpes o privación de sueño. La infancia de Anna se deshizo en un laberinto de reglas, miedo y vigilancia constante. Los primeros años fueron un lento aprendizaje del dolor y la sumisión. Anna, aunque inteligente y curiosa, comenzó a percibir la injusticia de su situación. Observaba cómo las niñas más jóvenes eran víctimas de abusos sistemáticos, y cómo cualquier intento de reclamar dignidad era recibido con sospecha o violencia. La humillación se volvía cotidiana. Era obligada a limpiar con las manos desnudas los suelos de piedra, mientras escuchaba comentarios despectivos sobre su familia y su supuesta incapacidad espiritual. El convento se convirtió en un ecosistema donde la jerarquía y la corrupción se mezclaban con la fe. Algunas monjas ejercían un poder absoluto sobre las más jóvenes, seleccionando a quienes se convertirían en confidentes o en víctimas. Anna intentó adaptarse, esperando que el tiempo suavizara los castigos, que la obediencia le otorgara una mínima seguridad. Pero el convento no era un refugio, era un campo de prueba para medir resistencia y someter voluntades. Cada día la marcaba, no con cicatrices visibles, sino con heridas invisibles que iban minando su identidad y su capacidad de confiar en otros. A los 14 años, Anna cuestionó en silencio la lógica de los ayunos prolongados, señalando los peligros para la salud. Sus palabras fueron escuchadas, y el castigo no tardó en llegar. Esa simple declaración de sentido común la convirtió en sospechosa de rebeldía. Aquel momento marcó su primer abismo, la certeza de que la obediencia no la protegería y la desobediencia la destruiría. La joven comprendió que, en ese lugar, incluso la razón podía ser criminal. El primer abismo de Anna no fue un accidente, fue el sistema en sí. Su vida comenzaba bajo una fachada de piedad, pero el verdadero peligro era la estructura que la rodeaba, un entramado de poder religioso y social que podía devorar cualquier espíritu independiente. Cada día que pasaba dentro del convento, la línea entre obedecer y sobrevivir se hacía más difusa, mientras la semilla del miedo y la sospecha germinaba en su corazón. Los años pasaron y Anna dejó de ser la niña asustada de 12 años. Con 17, su inteligencia y curiosidad la habían hecho destacar entre las novicias, pero también la habían convertido en blanco de celos y sospechas. En un convento donde la obediencia era la única virtud permitida, su capacidad de cuestionar lo injusto era vista como amenaza. Las monjas mayores comenzaron a vigilarla con una intensidad que rozaba la obsesión, observando cada gesto, cada palabra, buscando un motivo para castigarla. El convento, bajo la apariencia de santidad, estaba podrido por dentro. El poder no se ejercía para proteger ni guiar, sino para humillar y dominar. Anna descubrió que los castigos no eran al azar. Cada golpe, cada humillación, cada ayuno prolongado tenía un propósito estratégico, destinado a quebrar la voluntad de quienes podrían desafiar la jerarquía. Aquellas que mostraban fortaleza o inteligencia eran señaladas, aisladas y manipuladas para que se sintieran culpables de su propia supervivencia. Anna escuchó por primera vez los rumores. Algunas novicias desaparecían de los registros oficiales,
trasladadas a otras abadías o confinadas a habitaciones secretas, y nadie parecía cuestionarlo. Nadie excepto ella. La curiosidad la llevó a indagar en los archivos del convento, donde encontró notas y cartas que relataban abusos físicos y psicológicos, así como sanciones impuestas por motivos triviales o inventados. La revelación le produjo una mezcla de miedo y furia. Entendió que la injusticia no era accidental, era sistemática. A los 20 años, Anna ya no confiaba en ninguna figura de autoridad. Los abusos continuaban y se intensificaban. Fue testigo de cómo la hermana que había llegado al convento un año antes, una joven de 13 años, era golpeada hasta sangrar por no cumplir una oración correctamente. La humillación pública era parte del ritual diario. Las monjas mayores golpeaban con la vara, arrancaban ropa, obligaban a arrodillarse en frío húmedo y repitiendo penitencias hasta la extenuación. Cada día que pasaba, Anna sentía como la presión sobre su espíritu crecía, y comprendió que su primer abismo había sido solo un preludio de algo mucho más oscuro. Anna comenzó a recibir miradas hostiles de todas partes. La acusaban de miradas insolentes, de actitudes peligrosas y, lo más inquietante, de susurros nocturnos sobre rituales prohibidos que nunca había cometido. Las sospechas crecían entre las monjas rivales y algunos miembros del clero que deseaban eliminar cualquier elemento que pudiera cuestionar su autoridad. Cada comentario malintencionado se convertía en evidencia y cada acción mínima se transformaba en motivo de condena. La ruptura definitiva ocurrió cuando Anna fue acusada de practicar brujería. La acusación fue impulsada por la hermana rival y la esposa de un comerciante local, quienes afirmaron que Anna realizaba maleficios contra el convento. Los registros del tribunal eclesiástico documentan que las confesiones eran arrancadas bajo tormento físico y psicológico, aislamiento prolongado, privación de sueño, intimidación constante. Anna pasó semanas en la torre del monasterio, sin contacto humano, escuchando solo sus propios pensamientos y los rumores que la señalaban como culpable de actos que jamás había cometido. Cada noche se preguntaba, ¿la verdad sirve de algo en un mundo que premia la mentira y castiga la inocencia? Anna resistía, negando todo, y la tensión se acumulaba hasta el punto de ruptura. Las monjas mayores y el abad manipulaban testimonios, usaban cartas privadas y rumores para reforzar su narrativa. Anna no era solo sospechosa, era culpable antes de abrir la boca. La joven comprendió que, en ese convento, la lógica, la justicia y la fe estaban subordinadas al poder. Su destino no dependía de la verdad, sino de la decisión arbitraria de quienes la rodeaban. Anna, aislada, humillada y marcada como bruja, entendió que no había vuelta atrás. Cada día que pasaba en la torre la convertía en un objetivo perfecto para la manipulación y el abuso. La inocencia había sido pulverizada, reemplazada por miedo, desconfianza y resentimiento. La corrupción que la rodeaba no tenía límites. La jerarquía religiosa, las monjas rivales, incluso familiares cómplices de la estructura de poder, todos jugaban un papel en su condena invisible pero inquebrantable. Anna había sobrevivido, pero ya no era libre. Su espíritu estaba atrapado en una jaula de acusaciones, sospechas y torturas invisibles. Cada decisión, cada pensamiento, se convertía en un peligro potencial. Y lo peor, su lucha por la supervivencia apenas comenzaba, porque la maquinaria de poder que la rodeaba no mostraba señales de detenerse. La pregunta que quedaba flotando en el aire, perturbadora, era inevitable. ¿Podría resistir sin perder por completo lo que quedaba de sí misma? El caso de Anna Müller no fue un hecho aislado, era parte de un patrón extendido en la Europa medieval. Durante el siglo XV, los conventos funcionaban como instituciones de poder y control social, donde la obediencia absoluta de las mujeres jóvenes era indispensable para mantener la jerarquía religiosa y la estabilidad económica del monasterio. Los registros de Trier y otras ciudades alemanas muestran que era común enviar hijas de familias acomodadas o conudas al convento a edades tempranas, a veces desde los 7 u 8 años. La razón oficial era la educación y la piedad, pero detrás de la fachada religiosa se escondía la acumulación de poder y riqueza por parte de la Iglesia. Estudios históricos confirman que las acusaciones de brujería y herejía eran herramientas de control social. Mujeres que mostraban independencia, cuestionaban órdenes o simplemente eran consideradas problemáticas podían ser señaladas y castigadas sin juicio justo. En Trier, los juicios eclesiásticos documentaban métodos de interrogatorio que incluían aislamiento prolongado, privación de sueño y presión psicológica extrema, prácticas destinadas a quebrar la voluntad de la acusada. Las cifras muestran que la mayoría de las mujeres acusadas no tenía ningún vínculo con prácticas ocultas. La evidencia era construida por rumores, envidias o intereses económicos de terceros.
Comparando la experiencia de Anna con otros conventos alemanes, se observa un patrón. Las jóvenes eran tratadas como propiedad del monasterio, su consentimiento carecía de valor y su reputación podía ser destruida con facilidad. Las sanciones físicas y psicológicas eran comunes y aceptadas como parte del proceso educativo. Incluso aquellas que sobrevivían a años de abuso y acusaciones eran marcadas de por vida, condenadas a aislamiento o trabajos forzados dentro de las paredes del convento. Anna, a sus 23 años, encarnaba exactamente esta combinación letal, una mujer que había sobrevivido a la humillación y al abuso, pero cuyo carácter fuerte y espíritu cuestionador la convertían en objetivo de la estructura de poder. Sus experiencias, cuando se comparan con registros de otras abadías de la región, revelan una verdad aterradora. La Edad Media no solo permitía, sino que institucionalizaba la persecución de mujeres, donde la obediencia era una ilusión y la injusticia, una constante. El abuso sistemático, los rituales de poder y la humillación que Anna sufrirá no son excepcionales. Son la regla. La estructura de autoridad la ha señalado, y cada acción futura dependerá de cómo responda a un sistema diseñado para destruirla. En el convento de Santa María Magdalena, el poder no solo se ejercía, se ritualizaba. Cada gesto de autoridad estaba diseñado para recordar a las jóvenes novicias que no eran dueñas de su vida. Desde la mañana, las campanas marcaban un horario inmutable: oración, limpieza, estudio, penitencias. La obediencia se convertía en espectáculo público. El cumplimiento de cada orden era observado, evaluado y sancionado si fallaba. Para Anna, cada día comenzaba con un recordatorio de que la jerarquía no toleraba fisuras. Las monjas mayores supervisaban con ojos que no dejaban espacio para la intimidad. Cada tarea doméstica, cada plegaria, cada movimiento del cuerpo era medido. El castigo no se limitaba a la violencia física. Humillaciones públicas, burlas y comparaciones constantes con novicias más dóciles se combinaban para quebrar la autoestima. Anna se convirtió en el ejemplo de lo que ocurría cuando alguien se atrevía a pensar por sí misma. Los pequeños rituales diarios, desde la limpieza ritual de las habitaciones hasta los ejercicios de obediencia durante la misa, reforzaban una lección clara: poder y control eran indivisibles. Un simple retraso en la preparación de los alimentos, una mirada demasiado firme a una superior, un suspiro mal interpretado, y el castigo llegaba inmediato. Los rituales de control no eran solo simbólicos, eran herramientas psicológicas que convertían lo cotidiano en un mecanismo de terror. Las jóvenes aprendían rápidamente que la supervivencia dependía de la sumisión absoluta. El abad, aunque ausente en las tareas diarias, reforzaba su autoridad mediante inspecciones esporádicas y juicios simbólicos dentro del convento. Cada encuentro con él era un recordatorio de que cualquier acusación podía escalar a su nivel, y que la protección era una ilusión. Las acusaciones de brujería que surgieron años después no aparecieron de la nada. Se construyeron cuidadosamente a partir de rumores, errores menores y actos de independencia de Anna. Cada ritual, cada prueba diaria, la acercaba más a un destino impuesto, donde la justicia estaba subordinada a la autoridad. Incluso los momentos de aparente tranquilidad eran parte del control. Los rezos en silencio, las lecturas obligatorias de textos religiosos y los ejercicios de devoción individual eran supervisados indirectamente, y cualquier signo de pensamiento crítico podía ser detectado. Anna empezó a entender que el convento funcionaba como una maquinaria perfecta. Cada acción estaba calculada para reforzar el miedo, la obediencia y la dependencia. La hermana que compartía habitación con Anna era cooptada para espiarla, reportando cualquier comportamiento considerado sospechoso. Cada gesto se convertía en evidencia, cada palabra podía ser interpretada como herejía o desobediencia. La presión psicológica era constante, invisible pero aplastante. Anna no estaba sola en su lucha, pero la soledad dentro del poder ritualizado la hacía sentir como si cada pared, cada sombra y cada campanada del convento la vigilara. Anna estaba atrapada en un laberinto de rituales y jerarquías, donde la obediencia era exigida, la independencia castigada, y la supervivencia dependía de un equilibrio imposible. El poder del convento no era solo físico, sino simbólico, emocional y psicológico. Cada gesto de las autoridades reforzaba su control absoluto. Y lo más peligroso, Anna sabía que cualquier error podía precipitarla directamente al abismo que la acusación de brujería ya había comenzado a construir. El poder absoluto del convento parecía incuestionable, pero incluso dentro de sus muros, había límites que podían ser retados, a veces sin intención. Anna comenzó a notar fisuras, rituales que se realizaban de manera mecánica, obediencia que no siempre era uniforme y decisiones de la jerarquía que chocaban entre sí. Lo sagrado se convertía en un escenario donde la autoridad se disputaba consigo misma,
y cualquier mínima transgresión podía generar consecuencias desproporcionadas. Una de las primeras rupturas externas ocurrió durante una misa de la que Anna debía participar activamente. La hermana superiora, enfurecida por una leve demora, comenzó un castigo público, pero fue interrumpida por el abad, quien cuestionó la intensidad de la sanción. La discusión, aunque breve, expuso la tensión entre lo ritual y lo humano. Incluso en un lugar donde la obediencia absoluta era ley, el exceso de crueldad podía poner en evidencia el límite del poder, aunque solo momentáneamente. Para Anna, fue un recordatorio inquietante. La autoridad no era infalible, pero su crueldad podía ser letal si se cruzaban ciertas líneas. Otro ejemplo fue la supervisión de los archivos y registros del convento. Anna descubrió que había documentos secretos que mostraban abusos sistemáticos y transferencias de novicias a otras abadías para evitar escándalos. La existencia de estos registros revelaba que la jerarquía tenía que mantener una apariencia de orden y justicia, aunque fuera solo superficial. El poder del convento era implacable, pero dependía de la complicidad silenciosa de todos sus miembros. Cualquier error podía ser fatal, pero también cualquier muestra de resistencia podía ser ignorada si la estructura necesitaba proteger su imagen. Anna comprendió que la autoridad podía ser desafiada de forma mínima sin destrucción inmediata, pero que cada desafío aumentaba el riesgo de represalias devastadoras. Las jerarquías internas se enfrentaban entre sí, pero el objetivo seguía siendo el mismo: mantener el control absoluto sobre las jóvenes. La percepción de Anna de que existían límites dentro de la crueldad institucional le daba una falsa esperanza que podía volverse peligrosa. El poder del convento no es homogéneo. Hay fisuras, desacuerdos y decisiones que no se ajustan completamente a la rigidez del sistema. Pero la crueldad, aunque estructurada y medida, sigue siendo implacable. Para Anna, cada límite que percibía era una trampa. Cualquier error, cualquier desafío, podía ser aprovechado para intensificar su aislamiento, su humillación y su condena. La ruptura externa revela que el sistema es vulnerable, pero también mortal para quienes lo desafían. Dentro de las paredes de Santa María Magdalena, los secretos se volvieron armas y las intimidades, trampas. Anna aprendió rápidamente que cada gesto privado podía ser observado, cada palabra susurrada podía convertirse en acusación. La vigilancia no era solo física. Las miradas de las monjas mayores, los rumores que corrían entre las novicias, los pequeños mensajes en los márgenes de los libros, todo formaba parte de un sistema que convertía la privacidad en vulnerabilidad. Tú estás ahí, invisible, viendo cómo Anna se prepara para dormir. Cada noche es un acto de tensión, el rito de desvestirse, el miedo a que alguien entre sin aviso, la sensación de que incluso la respiración puede ser escuchada. Las burlas y comentarios sobre su cuerpo o su comportamiento se vuelven cotidianos. Se le recuerda constantemente que su cuerpo no le pertenece, que su deseo de intimidad, de pensamiento, de un momento de paz, es considerado peligroso. Cada roce accidental de otra novicia, cada susurro compartido en secreto, puede ser convertido en evidencia contra ella. Anna experimenta humillaciones que nadie fuera del convento podría imaginar. La observación constante transforma actos naturales en escándalos. Una lágrima que cae durante la oración puede ser interpretada como señal de debilidad o de pecado. Cada confesión privada con el abad o las monjas mayores se convierte en arma. Palabras arrancadas en un contexto de poder desigual se registran y luego se usan para su condena. Tú lo ves, y sientes la tensión de ser observador y víctima a la vez, atrapado junto a ella en un sistema que lo controla todo. La intimidad se convierte en espectáculo y el sexo, aunque nunca explícito, es una herramienta de humillación. Las novicias son controladas sobre sus cuerpos y emociones. Anna aprende que la vergüenza y la culpa son instrumentos para asegurar la obediencia. Incluso los momentos de amistad o de confianza son vigilados. Cualquier vínculo se convierte en un riesgo, un potencial escándalo que puede ser denunciado y castigado. Tu presencia es como cada secreto compartido, cada gesto humano, se transforma en peligro. Queda claro que el convento no solo domina la obediencia externa, también se infiltra en lo más íntimo de la mente y el cuerpo. La humillación, la vigilancia y el escándalo son herramientas para convertir a Anna en una prisionera total. Tú sientes su miedo, su desconfianza y su aislamiento, y sabes que el sistema está diseñado para aplastar cualquier vestigio de independencia o dignidad. La tensión se mantiene, y la caída hacia lo inevitable se aproxima. El 22 de agosto de 1505, el Tribunal Eclesiástico de Trie dictó la sentencia. Anna Müller, acusada de brujería y herejía, fue condenada a trabajos forzados y penitencias extremas dentro del convento. No hubo ejecución, pero la humillación fue total, su reputación destrozada,
su familia apartada y cualquier esperanza de libertad extinguida. El sistema había ganado, y su vida quedó atrapada bajo la autoridad que la había perseguido desde los 12 años. Los meses siguientes fueron una rutina de aislamiento, castigos y vigilancia. Cada error, cada gesto, cada pensamiento podía ser interpretado como desobediencia. La joven que alguna vez había cuestionado con inteligencia y curiosidad se convirtió en una sombra de sí misma, marcada para siempre por acusaciones falsas y manipulación psicológica. La justicia no existía, la inocencia era irrelevante. La caída de Anna fue rápida y brutal, pero completa. Nada quedaba de su libertad ni de su dignidad. El convento, con sus rituales de poder, humillaciones y vigilancia constante, se mantuvo inmutable. Cada campana que sonaba, cada muro de piedra, cada mirada de las monjas mayores recordaba que Anna no tenía derecho a reclamar nada. Su existencia se convirtió en un testimonio silencioso de la crueldad institucional. La joven comprendió, demasiado tarde, que la obediencia no la protegería y que cualquier resistencia la condenaría aún más. Anna vivirá hasta 1520, pero su vida será un aislamiento continuo, cargado de humillaciones y trabajos forzados. Su historia quedará registrada solo en archivos y crónicas menores, invisibilizada por la memoria colectiva que protege a los poderosos. La Edad Media había convertido a una víctima en criminal, y el mundo ignoraría su sufrimiento durante siglos. Anna Müller no fue bruja. No cometió actos sobrenaturales ni hechicería alguna. Su único crimen fue sobrevivir a un sistema que castigaba la independencia y premiaba la sumisión. Su vida, registrada solo en archivos y crónicas menores, es un espejo de cómo la historia ha protegido a los poderosos y silenciado a quienes sufrieron en silencio. Cada golpe, cada humillación, cada acusación injusta que soportó refleja la cruel lógica de la Edad Media. Obedecer era obligatorio, cuestionar era mortal. Tú puedes imaginar lo que significaba vivir así. Un mundo donde la infancia se roba, donde la fe se convierte en arma de control, y donde la justicia no existe más que como fachada. Anna nunca tuvo derecho a expresar miedo, enojo o duda. Cada emoción era interpretada como herejía, cada palabra como rebelión. Su historia nos recuerda que las instituciones, por más sagradas que parezcan, pueden ser lugares de abuso sistemático cuando el poder se descontrola. Hoy, su vida nos interpela. Nos obliga a preguntar, ¿cuántas otras Anna fueron condenadas al silencio? ¿Cuántas víctimas de abuso quedaron invisibles por siglos, sus nombres borrados, su dolor ignorado? La historia, escrita por los vencedores, olvida a quienes más sufrieron. Y sin embargo, los registros sobrevivientes nos permiten reconstruir la verdad, aunque sea fragmentaria, y dar voz a quienes nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. ¿Aceptarías el silencio impuesto por quienes detentan poder, o te atreverías a cuestionarlo aunque eso signifique arriesgar tu propia seguridad? La pregunta no es solo histórica, resuena hoy en cualquier contexto donde la autoridad puede aplastar la inocencia. Al reflexionar sobre Anna, nos enfrentamos al mismo dilema que ella enfrentó. ¿Obedecer o resistir, cuando ambos caminos tienen consecuencias devastadoras? La vida de Anna Müller es un recordatorio cruel y directo. Los sistemas de poder no se construyen para proteger a los inocentes, sino para mantener el control. Y mientras su nombre haya sido olvidado por la mayoría, su sufrimiento permanece, grabado en los archivos que sobrevivieron al tiempo. Al final, no se trata solo de historia, se trata de humanidad, de memoria y de justicia que se rehúsa a ser olvidada. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.